Felipe Santa Cruz. La celada de Moriarty. Mi querido Guasón número 2. Amazon Media. Sinopsis. En la ciudad de Sevilla vive un vagabundo conocido como Pedro Guasón, que tiene una rara manía, cree ser Sherlock Holmes. Y, hasta ahora, todo le ha ido bien. Incluso ha resuelto un crimen, o eso piensa él. Sin embargo, ser Sherlock Holmes tiene sus desventajas, como por ejemplo, que el profesor James Moriarty, el criminal más brillante que el mundo ha alumbrado, vaya tras de ti. ¿Y qué ocurre si alguien, por ejemplo Fluffy, un ex catedrático con demencia senil, despierta una mañana creyendo ser el profesor James Moriarty? Pues que, con toda seguridad, buscará a Pedro Guasón, lo desafiará a muerte y lo conducirá a una trampa que acabe de una vez por todas con el afamado detective. Desde el centro de Sevilla hasta las minas de Aznalcóllar, Guasón perseguirá a Fluffy en una alocada carrera hacia el único final posible entre los dos archienemigos. La celada de Moriarty es la segunda entrega de la trilogía Mi querido Guasón, una serie de novelas de humor que parodian al mítico personaje de Arthur Conan Doyle. Autor, Santa Cruz, Felipe. Copyright 2014, Amazon Media. ISBN, ad segunda 5C54-422F-419 DB 1-2 BA 61 ADDEA. Generado con, QualityEvoque 5075. Título de la serie, Mi querido Guasón. Título, La celada de Moriarty. Copyright 2014, Felipe Santa Cruz. Copyright de los textos, Felipe Santa Cruz Martínez Alcalá. Ilustración y diseño de portada, Cristina Martín. Revisión de estilo, Julia L. Peñamora. Primera edición. Todos los derechos reservados. A toda esa gente que tiene la delicadeza y la suerte de no existir, y a Julia, cuya existencia conforma mi suerte y mi delicadeza. Índice. Capítulo y 2 puntos en el que aprendemos el arte de despertar cada día siendo otra persona. Capítulo 2, en el que nos acercamos, con sumo cuidado para no ser percibidos, a casa de nuestros héroes para conocer qué tal pasan las penurias y calores del verano. Capítulo 3, saludando a Paco. Capítulo 4, el encuentro. Capítulo V 2 disculpen ustedes mi prisa inaceptable pero. Capítulo 6, en el que se explica el genuino interés de Pedro Guasón por los perros. Capítulo 7, en el que cada cual vuelve a donde estaba. Capítulo 8, en el que sucede lo que se cuenta. Capítulo 9, que titularemos, por ejemplo, un almuerzo entretenido. Capítulo X 2 la transacción. Capítulo 11, donde comienza a vislumbrarse que Fluffy no corre a tontas y a locas. Capítulo 12, crónica de un viaje Sevilla-Aznalcóllar. Capítulo 13, crónica de un viaje Sevilla-Aznalcóllar. Segunda parte. Capítulo 14, sin noticias de Buag. Capítulo 15, Vía Verde. Capítulo 16, un tal Lucas. Capítulo 17, el problema final. Capítulo 18, las tormentas también son para el verano. Capítulo 19, la última carrera siempre recorre el infierno. Capítulo XX, la solución final. Capítulo XXI, en el que Don Germán no encuentra consuelo, al tiempo que Fluffy y Guasón sí lo hallan. Capítulo XXI, la misiva de Moriarty. Epílogo. Capítulo y 2 en el que aprendemos el arte de despertar cada día siendo otra persona. Fluffy despertó bastante tarde para alguien de su edad, con la disculpa de haber sido Joaquín Sabina durante toda la jornada anterior, lo que le obligó a irse a la cama a las tantas, empujado por la imperiosa necesidad de otra copa, y este adiós no maquilla un hasta luego, y de proponer el acto sexual hasta en 4 ocasiones, con un éxito del 45,3%. La cabeza le dolía lo suficiente para reconocer que le dolía. Como el autómata que acostumbraba a ser durante los primeros minutos de su existencia consciente diaria, hizo la cama,
se lavó los dientes y luego hizo lo mismo, aunque sin cepillo ni pasta dental, con el resto de su anatomía. Ya limpio y seco, sin pensar mucho en nada, se dirigió al abultado ropero de su dormitorio y vistió su higiene con un smoking negro, grueso, unos guantes blancos, un sombrero de copa y unos preciosos y hurtados zapatos ingleses de color negro. Por si acaso, y ya que estaba allí, tomó unas gafas antiguas, de montura dorada, siguiendo el razonamiento de que, estadísticamente, los profesores suelen llevar gafas, y en la época posvictoriana, más. Las montó a horcajadas en su nariz. Al comprobar que su visión desmejoraba considerablemente con la añadidura, las deslizó todo lo posible hacia la punta, allá donde mora el ridículo. Mirando por encima de las lentes, acertó a dar con un reloj de bolsillo que, antes de ir a parar al IDEM, le avisó desde una maquinaria decimonónica de que, aunque solo por media hora, ya había pasado el mediodía. Apurado, aunque sin perder por ello la natural seguridad de su personaje, Fluffy empuñó su bastón y encaminó sus criminales pasos hacia el traqueteo en decidida búsqueda de su mortal enemigo. Capítulo 2, en el que nos acercamos, con sumo cuidado para no ser percibidos, a casa de nuestros héroes para conocer qué tal pasan las penurias y calores del verano. Con más dedicación que maña, y no poca ayuda de su dentadura, Pedro Guasón logró al fin anudar el compresor alrededor de su brazo izquierdo. Luego de lo cual, imitando más a algún viejo compañero de acera que a la tradición cinematográfica, hipertrofió las venas de su obstruido antebrazo abriendo y cerrando el puño. Cuando ya todo estuvo a su gusto, dirigió ilusionado su mirada hacia la aguja hipodérmica que reposaba sobre el cristal de la camilla, justo a tiempo para presenciar el binomio formado por un muy impresionado sacerdote y una taza de café recorriendo, silenciosa, su vertical trayectoria hacia el verdugo suelo. Pero se ha vuelto usted loco. Tronó don Germán, alcanzando la aguja antes que nuestro querido Guasón. ¿Qué hay en la jeringuilla?, preguntó, a continuación, con inquisitoriales maneras. Cocaína en disolución del 7%, replicó Guasón con normalidad. Y no sea usted ansioso. Hay suficiente para los dos, apostilló, señalando en dirección a un frasco de cristal sobre la misma mesa. ¿Qué ocurrencia es esta? ¿Se puede saber qué hace usted inyectándose? Don Germán tomó el mentado frasco entre sus manos y, tras un breve vistazo a la etiqueta, enunció. Sepa usted que esto no es cocaína, es ketamina. ¿Qué sabrá usted? Lo sé, replicó el sacerdote, porque lo dice la etiqueta. No sea usted simple, Watson, las etiquetas de las drogas son tan mentirosas como los propios drogadictos. Lo que usted diga. ¿De dónde ha sacado esto? De mi laboratorio, Watson. ¿Qué pregunta? ¿Acaso ha olvidado usted mi destreza como químico? Usted no tiene ningún laboratorio, lo acusó el sacerdote. Sí que lo tengo, repuso Guasón con su imperturbable flema. Si recorre el pasillo hasta su final, tendrá ocasión de ponerse al tanto de mis experimentos. Al fondo del pasillo está el baño de mi hermana. Reconvertido en laboratorio. Ya he instalado todos mis artilugios. Se refiere a su caja de juega con la química. Precisamente. Y ahora sea usted tan amable de devolverme mi aguja o, si lo prefiere, consígame un caso con el que entretener mi mente. Necesito trabajo, de otro modo, mi cerebro se estanca. La cocaína me ayuda a mantener la cabeza activa. Está usted loco, declaró don Germán. Voy a guardar todo esto. Venía a decirle que Paco quiere que lo acompañemos a tomar algo a el traqueteo. Debe de estar al caer. No quiero ni imaginar que llegue y encuentre droga en mi casa. Al fin y al cabo, un policía tiene sus deberes. Y no sería yo quien lo defendiese si Paco decide detenerlo. Por mí no se apure. He socorrido no pocas veces a Scotland Yard, ya se cuidarán de ignorar algunas de mis faltas. Voy a vestirme. Puede ser que Lestrade tenga, como motivo encubierto de su visita, el reclamarme para algún caso, y por muy cómodo que resulte el pijama para andar recorriendo la ciudad, nuestro siglo es más formal que funcional. Y,
Diciendo esto, se levantó del sillón, resbaló en el charquito de café recién liberado de su cárcel de loza y se adentró en las estrecheces de su habitación y en las profundidades de su locura. Capítulo 3. Saludando a Paco. Indumentado con una cubana de indio china y unos chinos de procedencia irrastreable, Guasón trasladó su persona de vuelta a la salita. Don Germán acababa de apartar los restos inanimados de lo que una vez fue taza, y se afanaba con la fregona, cuyo mocho absorbía deleitado el café de la mañana. Esquivando la peligrosa humedad y al atareado sacerdote, Guasón buscó cuartel en su acostumbrado sillón, sentándose tan hacia el fondo que apenas sobresalían sus tobillos del límite del asiento. ¿Por qué se entretiene usted con eso, Watson?, le inquirió Guasón, mientras sacaba de su bolsillo izquierdo un plumier cebado de útiles destinados al mal remunerado oficio del fumar. ¿No está la señorita Hudson en casa? No, no está. Ha salido a hacer la compra. Y le repito por enésima vez que no es nuestra casera, sino mi hermana, y que no la puede tratar de criada. No sabe usted ocupar su lugar. Esas familiaridades que se permite con el servicio son tan inadecuadas como molestas. No sé para qué discuto, murmuró don Germán, aún malhumorado por la reciente escena de drogadicción. Como usted quiera, le concedió, pero, al menos, dígame de una vez de dónde ha sacado la ketamina. Si se refiere usted a la cocaína, ya le he explicado que de mi laboratorio, replicó Guasón con tozudez. Y, por cierto, la quiero de vuelta. El timbre. Ya está ahí el inspector Lestrade. Vaya usted a abrir, yo estoy terminando de cebar mi pipa. Se está convirtiendo usted en un pequeño tirano, se descargó don Germán, alzando el cubo con la fregona y desapareciendo tras la puerta de la salita. Guasón siguió con el oído los pasos sacerdotiles. Escuchó cómo respondía al telefonillo, ubicado en la cocina, y cómo abría la puerta de la entrada y permanecía en ella esperando al inspector de policía, mientras tamborileaba pacientemente sobre la madera de la consola del recibidor. Mi querido inspector Lestrade, se pronunció Guasón cuando Paco se acercó a saludarlo, siento que una lesión le haya impedido terminar sus ejercicios. Máxime cuando se ha tomado la molestia de conducir hasta el Club Pineda para hacer unos largos que han quedado reducidos a un infructuoso remojón. Paco quedó perplejo el tiempo justo de recordar situaciones similares y de meterse en su personaje. ¿Cómo sabe usted eso?, exclamó con fingida incredulidad. Es imposible. ¿Quién le ha dicho que he ido al Club Pineda a nadar? Me lo ha dicho usted, sentenció Guasón con prosopopeya. Ese conglomerado de olores que desprende es más útil para seguir sus pasos que cualquier espía, y más barato. ¿Cómo puede ser, señor Holmes?, se escandalizó Lestrade, mientras Paco aguantaba la risa. ¿A qué huelo? Huele usted a cloro, a Reflex y a la colonia Agua de Mimbre. El olor a cloro lo sitúa a usted en una piscina. El Reflex me indica que ha estado haciendo ejercicio y que se ha lesionado, lo cual queda reforzado visualmente por la leve cojera que he observado en su pierna izquierda cuando se ha acercado a saludarme, y que advierte de un tirón bastante aparatoso en su gemelo. Una lesión muy común entre los nadadores que olvidan calentar bien sus músculos antes de comenzar el ejercicio. Esto nos conmina a pensar que, con toda probabilidad, no ha nadado usted demasiado, aquejado por el dolor al forzar el músculo durante el primer largo. Así, me atrevo a asegurar que su entrenamiento matutino ha quedado reducido a un simple remojón. Por último, sepa usted que la colonia Agua de Mimbre es fabricada en exclusiva para los vestuarios de caballeros del Club Pineda por una solariega casa de perfumes sevillana. No sé qué decir, se sinceró Paco. Pues no diga nada hasta que lleguemos al traqueteo. El pelo aún mojado, el olor a cloro y la colonia me dicen alguna cosa más, Lestrade. ¿Qué, si se puede saber? Que cuando ha salido lesionado de la piscina, ha recibido una llamada de Scotland Yard apremiándole a que venga en mi busca a razón de algún caso grave. Esta prisa le ha privado del placer de una ducha, y es la culpable de que usted no haya podido desprenderse del olor a cloro y de que haya tratado de ocultarlo bajo el aroma a mimbre de la mentada colonia que en los vestuarios de caballeros del club se pone a disposición de los socios.
Me equivoco. Perfectamente. Y ahora, queridos, no imaginan el bien que me procuraría la actividad de un nuevo caso. Así que, doctor Watson, si usted está preparado para salir, mi gorra nos espera en el perchero de la entrada. Capítulo 4. El encuentro. Como ya habrán barruntado los lectores más aventajados, Paco no había ido a nadar aquella mañana y, mucho menos, a Pineda, cuyo presupuesto social y económico quedaba muy por encima de sus posibles. Tampoco lo habían llamado de Scotland Yard ordenándole que solicitase la ayuda de Sherlock Holmes para la resolución de un caso. Simplemente había salido a correr y luego se había hecho daño en la ducha, cuando su pie se interpuso entre un bote de gel de 2 litros y la ineludible atracción de la gravedad. Para el cloro no tenía ninguna explicación, hacía más de un año que no se zambullía en una piscina. Lo mismo le pasaba con el supuesto olor a agua de mimbre, que él supiera, el mimbre no olía a nada. La decisión de acudir en busca de la pareja formada por el sacerdote y el vagabundo no había partido de ningún órgano policial, sino de lo singular de la compañía. Pero ahí estaba él, caminando hacia el traqueteo, inventando a toda prisa un caso que ofrecer al pedigüeño detective. Nos acomodaremos dentro, resolvió Watson. Este sol derretiría mi cerebro, para regocijo de los criminales del mundo. Lestrade, pida una copa de Jerez para el doctor y una de Oporto para mí. Le esperamos en la mesa del fondo. Yo prefiero un café, contravino don Germán. Me parece un poco temprano para beber alcohol. Watson, a veces me resulta usted de una conveniencia insufrible. Paco tomó nota y se acercó a la barra. ¿Y Carlitos? ¿Dónde anda? Preguntó al camarero por el dueño del bar. Ha ido un momentito al banco y al súper, replicó este. ¿Qué va a ser? Paco le recitó la comanda y volvió a su cantinela monorrítmica e infructuosa de El caso de la papa alioli sin alioli. El paquete de Chester desaparecido. Escándalo en el baño de señoras. Pero nada, no conseguía que los casos pasaran del título al planteamiento. Toma, anunció el camarero. Llévate los 2 vinitos, ahora te acerco yo el café. Muchas gracias, Antonio, que así se llamaba el hombre. La mesa envenenada. Estudió en cerveza. Cerveza en escarlata. El perrito de los Vázquez Villa. Paco apoyó ambas copas en la mesa y tomó asiento aún muy los crímenes de la calle Mor. No, no, no. Ese es de Poe. No sea usted vergonzoso, Lestrade, irrumpió Watson en los agobiados pensamientos del policía. Sabe que puede contar conmigo para lo que necesite, exclamó de súbito, los ojos muy afanados en dirección a la puerta. Mire usted, doctor Watson, o esos 2 señores que entran se quieren mucho, o su norma acerca de no beber antes del mediodía es de una obsolescencia galopante. En efecto, 2 señores de edad ya avanzada, tal vez a escasos metros de la meta, se conducían muy bamboleantes y entrelazados y tan sin tocar el suelo que la raza de los elfos enverdecería de envidia ante su destreza. Paco los miró un instante, aunque sin concentrarse demasiado porque quizás sí solo gritó que me han robado la cartera. No, ¿no suena acaso de Scotland Yard? Si digo que le han robado la cartera a Scotland Yard. Oigan, aquí se viene a beber, no a pasear lo bebido, les recriminó el camarero. Uno de los recién llegados, el más alto, respiró hondo, como inflándose de respetabilidad, y, apoyándose en la barra, habló más o menos así. Un respeto, hombre. Este señor es poeta. Concluyó, señalando con ambas manos a su amigo, que se demoraba en recitar unos preciosos versos a cierto precioso escote. ¿Es usted poeta?, preguntó el camarero, complacido, cuando el rezagado hubo culminado su oda a sus pechotes y conquistado la barra. Yo adoro la poesía. Otro mariquita, susurró el recién hallado poeta a su amigo. Me parece muy valiente por su parte el dedicarse a la poesía en los tiempos que corren, continuó el camarero. Creo que está flirteando contigo, devolvió el susurro el compañero Heraldo. Ante lo cual, el poeta, recomponiéndose sobremanera,
contestó al camarero. Me halaga usted, caballero, pero no me gustan los señores, al menos hasta después del posoperatorio. No le entiendo, confesó su ignorancia el camarero. ¡Ay! Se dolió el bate. Es la maldición del poeta, ser un incomprendido. Un silencio se extendió por la barra mientras el camarero trazaba a mano alzada planos que reconstruyesen la conversación. ¿Y cuándo decidió usted hacerse poeta?, preguntó al fin. El domingo pasado, replicó este. Y desde entonces no he escrito ni una sola palabra. Hombre, Juan, intervino su acompañante, es que para eso hay que sentarse y ponerse. Luego me pongo. Pero ahora, pónganos usted un par de vinitos, señor Sarasa. Quiero decir, camarasa, sarasero, camasero, caramero, camarero. Eso es, camarero. 2 copas aterrizaron encima del mostrador y fueron escanciadas mientras Paco las joyas falsas de la primera dama. Los documentos desaparecidos. El hombre que mató a Liberty Balance. No, eso es una peli. Y usted, caballero, se dirigió el poeta a un obrero que existía a pocos pasos, solo toma café. Algunos tenemos que trabajar, sabe usted. Esputó este, resentido, que llevaba levantado desde las 7 de la mañana, siendo sábado. Para ustedes los artistas, continuó, la vida es una broma de la que ni siquiera se ríen. Oiga, intervino el acompañante, sepa usted que mi amigo ha sufrido. Ahí donde lo ve, lo han apuñalado 3 veces. Soy muy apuñaladizo, confirmó el mentado. ¿Es eso verdad?, preguntó el obrero, incrédulo, calculando dónde cabrían 3 puñaladas en aquella menudencia de cuerpo. Tenga usted la certeza de que es cierto, replicó este. ¿Y por qué fue?, se interesó el obrero. Por una mujer. Asunto de cuernos, aventuró el camarero. De ninguna manera, negó el poeta. En asunto de cuernos se usan escopetas y rifles, no cuchillos. ¿Y en qué asuntos se utilizan cuchillos?, preguntó el obrero, cada vez más intrigado. En los de cocina, naturalmente, aclaró el poeta. Algunas risas se alzaron desde la platea, el patio y el gallinero, entre ellas las de Guasón, que seguía la escena con tanto gusto que ni siquiera se había entretenido en pedirle al Estrade que se acercase a la barra a pedirle otra copa. ¿Y qué tienen las cocinas que ver con las mujeres y con las puñaladas?, quiso saber el obrero, comenzando a impacientarse. Pues que ahí es donde estaba mi enamorada cuando yo entré secretamente en su casa para sorprenderla regalándole unos delicados versos eróticos que le había compuesto. Ella vaciaba el lavavajillas, y justo llevaba un cuchillo en cada mano. Y la tercera puñalada. No hay 2 sin 3, sentenció el poeta, momentos antes de trasladar su atención a la puerta del bar, donde un señor de considerable edad había aparecido de repente, ataviado de smoking, guantes blancos, gafas doradas y un bastón. ¿Qué hay, Pedro?, saludó el camarero a Fluffy por su nombre. Pobre Fluffy. Va a morir usted, señor Holmes, tronó este, antes de desaparecer a la carrera. Lestrade, me temo que su caso tendrá que esperar. Watson, haga usted el favor de acompañarme. Este asunto va a precisar de todos mis recursos, y usted no es el menos valioso de ellos. ¿Pero por qué? ¿A dónde va?, preguntó don Germán, anonadado, abandonando su silla y su café para correr en pos de su alterado amigo. Hay que averiguar qué trama ese hombre. ¿Quién?, se extrañó el sacerdote. Fluffy. El profesor James Moriarty, declaró Guasón, al tiempo que cruzaba el umbral del traqueteo en persecución de su mortal enemigo. Capítulo V. Disculpen ustedes mi prisa inaceptable pero... Siglo I. Quiero seguir contándoles esta historia. He de correr rápido tras de don Germán que corre detrás de Guasón que corre detrás de Fluffy Moriarty que corre en pos del motivo de ser perseguido, por querencia propia eso sí, y suda y transpira debido a la sinergia producida por el calor externo proveniente del sol, sobre todo,
y del interno proveniente del sistema linfático y del ejercicio físico, todo ello reforzado por el aderezo del smoking grueso y los guantes blancos y zapatos negros. Todo lo cual nos da una tregua por el colapso que el ya mentado calor provoca al cuerpo de Fluffy Moriarty, que cae desmayado, frenando a Guasón, que para feliz por la tregua y casi alcanzado por el padre Lozano, de no ser porque éste se pisa el borde de la sotana y tropieza y tortilla de cura en el suelo caliente, casi sartén, que le freiría realmente de no ser porque el cura levanta, resopla, descansa, jadea y se queja al mendigo que por qué tras de Fluffy tan deprisa, tan con este calor, halo. Que el preguntado responde, ya más tranquilo, recuperando el tanto el resuello como yo las formas, el estilo y el tiempo pasado que conviene a esta historia, para que nuestro querido Guasón pueda decir lo que dijo con estas palabras. Pues porque ese que yace tumbado en el suelo, y que usted confunde con el tal Fluffy, es nada menos que el ex profesor James Moriarty. Y no me extraña nada que no lo conozca, pues, es tal su habilidad que por mucho que sus malignas redes se extiendan por todo el país, nadie ha oído hablar de él. Pero yo lo he investigado muy de cerca durante meses, Watson. Usted ha estado borracho prácticamente desde que lo conocí, reconvino don Germán, aún el aliento entrecortado por el reciente esfuerzo. Quizás a sus ojos. Mi embriaguez era solo una máscara, querido. Un borracho no despierta sospechas, y toda cautela es poca ante los agentes de Moriarty. Mi disfraz me ha permitido investigar su organización con toda tranquilidad. Y sepa usted que nos encontramos ante una de las mentes más brillantes y peligrosas de nuestro tiempo. No hay asunto turbio ni acto reprochable tras el que no se adivine la silueta del ex profesor. Mientras este coloquio tenía lugar, algunos clientes de los bares adyacentes a la acción rodeaban al desmayado Fluffy, tratando, cada cual a su manera, de reanimarlo. Así, uno le refrescaba el cráneo vertiendo parte de su cerveza en él, cierta señora le daba a oler un poco de su perfume, y un amable joven le desembarazaba de las molestas gafas de oro y del inoportuno bastón añejo, transportándolos rapidísimamente hacia algún lugar en el que ya no pudieran incordiar más al viejo. Los ojos de Guasón se apartaron del pequeño tumulto y, por puro azar, fueron a posarse en la despreocupada figura de un pequeño podenco portugués que, libre tanto de correa como de la supervisión de su dueña, observaba con fijísima atención los pacíficos ladrillos de la orinada esquina. Watson, vuelvo en 15 minutos. He de hacer algo de suma importancia, anunció Guasón con súbita premura. Tenga usted la bondad de esperarme aquí. ¿Pero a dónde va? Preguntó este, desconcertado. ¿Qué hago si despierta Flu? Moriarty. No se preocupe por eso. Seguro que el profesor tendrá la delicadeza de esperar a mi regreso para despertar. ¿Y por qué iba a hacer tal cosa? ¿Por qué quiere que lo persiga?, replicó el vagabundo, al tiempo que raptaba con toda naturalidad al pequeño podenco portugués y desaparecía tras la recién ignorada esquina. Capítulo 6, en el que se explica el genuino interés de Pedro Guasón por los perros. Como un canguro muy gordo y nada saltarín, Guasón recorrió varias calles con el perrito a cuestas. Cruzó con decisión la Plaza del Salvador y se internó en una modesta clínica veterinaria compuesta por un licenciado en la materia, una auxiliar y 2 salas multifuncionales. La primera hacía las veces de hall, recepción y salita de espera, la segunda, de sala de diagnóstico, quirófano y almacén de medicamentos. Guasón saludó con la gorra. La auxiliar despachaba a una mamá y a su rubio querubín. Vuelvan dentro de un mes para ver cómo sigue Anubis, les conminó la auxiliar, refiriéndose al pequeño perro de la familia. El crío se agachó para acariciar al cánido y dejó escapar un sanísimo pedo. Santi. Le amonestó la madre, la cual toleraba los pedos de su hijo siempre que tuvieran lugar en la intimidad de su casa. ¿Qué se dice? Gracias, respondió el crío, eligiendo al azar una de las 3 expresiones de cortesía habituales. ¡Qué mono!, sentenció la auxiliar. Guasón aprovechó para dejar escapar también un pedo y, seguidamente, ante las miradas de reproche del crío, de la madre, de la auxiliar e incluso de los 2 perros presentes en la sala, se apresuró a pedir disculpas.
¿Tenía usted cita? Le preguntó la chica tras despedir a los clientes. Vengo de urgencia, mi pobre Toby ha comenzado a vomitar en mitad de un funeral, me tiene muy preocupado. He venido corriendo. Ha llevado al perro a un funeral. ¿Cómo no? Era el funeral de su hermano, aclaró Watson, señalando al podenco con el mentón. ¿Del perro? De Toby, sí. La auxiliar quedó paralizada durante unos instantes. Lo siento, dijo al fin. Oh, dígaselo a él. Yo apenas lo conocía. Bien, sentenció muy lentamente la joven. Deje que consulte al veterinario. Enseguida le atiendo. La joven desapareció tras la puerta. Watson se entretuvo unos minutos fingiendo leer los diplomas que forraban la pared. Pase usted, le indicó al fin la señorita, invitándolo a entrar en la pieza contigua. Dejé al perro sobre la camilla, dijo, y al punto salió de la sala, cerrando la puerta tras de sí. Muy buenas tardes, saludó el veterinario. Serán para usted, replicó el vagabundo. Yo tengo un disgusto terrible. Bueno, no se preocupe, que todo tiene remedio. Es la primera vez que viene. La primera vez, confirmó Watson. Toby ha resultado ser un perro tan resistente como cariñoso. El veterinario se sentó en un taburete delante del animal y comenzó a examinarlo. Watson aprovechó el vacío conversacional para estudiar la sala. Parecía estar buscando algo, y como aquello no era Buckingham Palace, no tardó en encontrarlo. Sus ojos se detuvieron en un armario vitrina repleto de una atractiva mercancía a base de enseres médicos y productos farmacológicos. Vamos a meternos en faena, anunció el veterinario, extrayendo un palito de madera del mentado mueble, y cometiendo el terrible error de dejarlo abierto. Buena raza, prosiguió, entregado de nuevo a su profesión. ¿Es usted aficionado a la caza? Solo a la de criminales, replicó Watson, colocándose distraídamente entre las espaldas del doctor y el extrovertido armario. Este perro ha encarcelado a más delincuentes que todo Scotland Yard. No le hacía yo a usted policía. Detective asesor, en realidad. La primera vez que oigo nombrar esa profesión, reconoció el veterinario, tan concentrado en su examen que apenas dio importancia al leve tintineo de cristales que se producía tras de sí. Es ciertamente poco común, de hecho soy el único representante del oficio. Por cierto, disculpe la indiscreción, pero ¿cuánto suele cobrar usted por este tipo de reconocimientos? Pues, no lo sé, depende del tratamiento. La consulta sola son 50 euros. Muy económica. Si no le incomoda, no llevo encima suficiente dinero. ¿Le importa que acuda a sacar algunos billetes del banco? No, por Dios. Vaya usted, vaya, lo apremió. De todas formas no parece que tenga nada el veterinario se detuvo un instante. ¿No dijo usted que el perro se llamaba Toby? Preguntó acto seguido, leyendo claramente el nominativo Kobe grabado en la chapa que pendía del collar del animal. Pero ya no contestó nadie. De todos modos, ninguna respuesta hubiera resultado tan elocuente como aquel tintineo que se alejaba y aquella notable vacuidad en la estantería superior de su vitrina. Rocío, que no se vaya. Vociferó el veterinario. ¿Me llamaba usted? Preguntó la auxiliar, precipitándose en la sala de diagnóstico. Que no se vaya ese hombre. Repitió el pobre veterinario, desesperado. Rocío salió de la clínica seguida de su jefe justo a tiempo para no ver nada. ¿Qué ha pasado? Preguntó Rocío, desconcertada. Se ha llevado la ketamina. Toda el muy yonki. Capítulo 7, en el que cada cual vuelve a donde estaba. Le digo que estaba aquí, sentenció por cuarta vez la dueña del perrito desaparecido. Pero tenía collar, chip, algo que lo identifique. Siguió sus pesquisas la señora que se había erigido en responsable coordinadora de la búsqueda del animal. Sí. En el collar lleva una chapa con su nombre y mi número de móvil. Don Germán, mientras tanto,
a medio camino entre el desmayado Fluffy y el improvisado grupo de CSI Sevilla, se mordía el labio inferior e incluso la barbilla de pura culpabilidad. ¿Qué habría hecho Guasón con aquel pobre perro? ¿Y qué debía hacer él? Aquella joven se deshacía en lágrimas y precisaba consuelo, pero ¿cómo delatar a su compañero? Si aquello no se solucionaba pronto, iba a terminar mordiéndose la nuez. Estaba tomándome una cerveza con ellos, volvió a explicar la joven, y, de repente, me volví, y el perro no estaba por ninguna parte. ¿Dónde estaba la última vez que lo vio? Preguntó de nuevo la señora. Ahí, en la esquinita. Él es muy tranquilo. El tono de un teléfono móvil atrajo todas las miradas hacia la mano de la joven pierde mascota solo ser, si se prefiere. Esta miró muy extrañada la pantalla. No lo conozco, dijo. Da igual. Cógelo, niña, a ver si va a ser el secuestrador. Diga. Contestó. Ay, sí, no me diga, y está bien, ¿dónde está eso? Voy para allá corriendo. Lo han encontrado, anunció tras colgar el móvil. Está en una clínica veterinaria aquí al lado. La joven prácticamente voló en busca de su podenco, apenas alcanzada por sus amigos, los cuales aprovecharon la coyuntura para dejar desatendida la cuenta del bar que abandonaban. Disipada su culpabilidad, don Germán trasladó su atención a Fluffy. Oigan. Amonestó al reducido grupo de extranjeros que aún seguía preocupándose por la salud del desmayado. Quieren dejar de tirarle cosas encima. Si no ha despertado con la jarra de sangría, no lo va a hacer con la de cerveza. Oh. Tisuse Toborkindio Irelan, se dolía uno de los pelirrojos turistas, dándose por vencido. Mi fiel Watson, me alegra comprobar la diligencia con que ha seguido mis indicaciones. Don Germán sintió estallar su corazón y, dando la espalda al bello durmiente, corrió a reencontrarse con su mendigo pródigo. ¿Pero qué ha hecho usted? Le increpó con un susurro airado. Me va a matar de un disgusto. ¿Qué ha ido a hacer con ese perro? ¿Y se puede saber qué lleva en los bolsillos? Parece que haya atracado una cristalería. Nada me agradaría más que mantener una afable charla con usted, pero intuyo que nuestro perseguido está a punto de volver a hacerse perseguir. Ah, sí. Se mofó el sacerdote. ¿Y qué le hace pensar eso? El hecho de que acabe de beberse de un solo trago la jarra de cerveza de ese extranjero y de que, si no me equivoco, vaya a partírsela en la cabeza en este momento. Ahí lo tiene usted. Y ahora, si no es molestia, creo que deberíamos empezar a correr. Capítulo 8, en el que sucede lo que se cuenta. La persecución transcurría penosamente. El avance de los perseguidores estaba siendo saboteado por los pantalones del olmesiano vagabundo, que, demasiado cargados, buscaban el reposo que prometía el suelo. ¿Pero qué lleva usted ahí? Clamaba don Germán, la sotana arremangada el justo trecho para favorecer la carrera sin estorbar el decoro. No es de su incumbencia, Watson, respondía Guasón, tirando desesperadamente de su cinturón hacia arriba. Varios metros por delante, Fluffy se esmeraba en tropezar, fingía calambres en los gemelos y, en general, hacía todo lo posible por favorecer su persecución e imposibilitar su huida. Explíqueme al menos por qué perseguimos a Flua Moriarty, no parece tomarse muy en serio su huida. ¿Y qué nos indica eso, querido? ¿Que no quiere huir? Aventuró el sacerdote. Perfectamente. ¿Y qué quiere entonces? Quiere atraerme, replicó Guasón, quien, al tratar de liberar sus mejillas de los sudores que las apresaban, estuvo a punto de hacer lo mismo con sus vergüenzas. ¿Atraerle? ¿Hacia dónde? ¿Para qué? Cúbrase usted, se le va a ver todo, hombre. Por el momento, esas preguntas solo pueden ser respondidas con especulaciones, lo cual es perder el tiempo y el aliento. Así que haga el favor de callarse un ratito. Ya habrá tiempo de charlar cuando no estemos corriendo. De esta guisa y accidentado avance, el grupo fue doblando esquinas y recorriendo calles hasta que el sobrevestido Fluffy,
debido probablemente a su asfixiante indumentaria y, de nuevo, al sol tan estival, tan riguroso, sintió una atracción tal por el aire acondicionado que se adivinaba en el interior de un bar de la Plaza Puerta Real que, sin haber dado orden a sus piernas, se vio cruzando sus puertas y colocando su humedecida figura contra el incesante soplo de aire frío. «¿Qué le parece, Watson?», exclamó nuestro vagabundo, disimulando a duras penas el regocijo que le producía el giro de los acontecimientos. No en vano el señor Moriarty es tratado de genio en toda Europa. Sigámoslo, pues, por una vez, el deber nos empuja al placer. Capítulo 9, que titularemos, por ejemplo, un almuerzo entretenido. El profesor James Moriarty. Saludó Watson a Fluffy con todos los comedidos ademanes de la victoriana cortesía. ¡Qué agradable coincidencia! Fíjese usted que veníamos persiguiendo a un malhechor, que, por cierto, se parecía a usted increíblemente. Sí, le interrumpió Fluffy. La industrialización está igualando a sus intervinientes. Dentro de poco tendremos todos el mismo rostro e iremos ataviados con los mismos vestidos. Aunque eso no supondrá ningún problema para el detective más afamado de nuestro tiempo, ¿me equivoco, señor Holmes? Oh, me halaga que mi nombre haya llegado a sus oídos, máxime cuando nunca nos han presentado formalmente. Ciertamente, pero su fama no es tan escasa que no aparezca su fotografía de cuando en cuando en los periódicos. ¡Ay! Se dolió Watson, molesto con la prensa por mostrar el rostro que debiera pasar desapercibido por el bien de su labor y la seguridad de la ciudadanía. Los tabloides de nuestros días están más interesados en crear y vender héroes que en informar verazmente. Y he de confesar que parte de la culpa la tiene aquí mi fiel amigo y colega, el Dr. John Watson, que se ha erigido en cronista de mis casos, aunque sospecho que solo aplica su pluma a aquellos en los que salgo airoso. Encantado de conocerlo, doctor, saludó Fluffy con prosopopeya. He seguido su carrera con la mayor atención. Sepa usted que mi interés se cierne sobre todo hombre de talento. Balbució don Germán. Muchas gracias, don profesor, encantado. Discúlpelo usted, profesor. La modestia y la timidez del doctor Watson son solo equiparables a las del erizo común. Pierda cuidado, señor Holmes, repuso Fluffy. No es la modestia el peor de los males que aquejan al hombre. Nadie muere de humildad. Antes bien, replicó Watson, fijando una mirada desafiante en su némesis, es la soberbia del hombre la que lo coloca en la vereda de la muerte. Vereda que recorremos todos, humildes y soberbios. Y que sin duda recorreremos nosotros muy pronto si seguimos postergando la hora almuerzo. El doctor y yo estaríamos encantados de disfrutar de su compañía. Tenga la bondad de unirse a nuestra mesa. Mesonero, servicio para 3. Un ojiplático camarero abandonó la barra y colocó 3 manteles de papel sobre una de las refulgentes mesas de aluminio. Muy amable su invitación, agradeció Fluffy, al tiempo que tomaba asiento. Desde luego, no seré yo quien desaproveche la ocasión de almorzar con el gran Sherlock Holmes y con su inseparable Watson. No tan inseparable, declaró Watson. De cuando en cuando me abandona en favor de su prometida. Está claro que las satisfacciones proporcionadas por las aventuras propias de mi profesión no pueden competir con las mieles del amor. Mesonero, haga el favor de traerme un par de cojines. ¿Ha probado usted alguna vez dichas mieles, señor Holmes? Jamás me he visto en la necesidad de empalagar mi cerebro, profesor. ¿Y usted? Me extraña que me lo pregunte. Tiene usted fama de saberlo todo acerca de quienes despiertan su curiosidad, y me atrevo a asegurar que yo le he robado no pocas horas de sueño. Bueno, admitió el pequeño gran detective, no le mentiré. Reconozco que mi interés por usted me ha llevado a hacer alguna que otra averiguación sobre sus vivencias. Por ejemplo, que su familia, bien posicionada, le facilitó una educación envidiable. Lo cual, unido a sus excepcionales dotes para las matemáticas, le llevó a escribir un tratado sobre el teorema del binomio con solo 21 años. Naturalmente,
Esto le condujo directamente a obtener una cátedra en la pequeña universidad que abandonó poco tiempo después, tras ciertos rumores que lo desacreditaban, si no como matemático, sí como ser humano. Entonces volvió usted a Londres, donde sus pasos, ¿cómo decirlo?, se han encaminado por senderos poco recomendables. Mis pasos, comenzó a decir Fluffy, siendo interrumpido por un carraspeo a su espalda. ¿Quería usted algo?, preguntó al carraspeador, contrariado. Eso mismo quería preguntarles yo desde hace 5 minutos, respondió el camarero, cuyo interés por la descabellada conversación a la que asistía había ido degenerando en impaciencia. Les tomo la comanda. Cada uno pidió lo que su apetencia le dictaba, excepto Fluffy, que se obligó a empatizar con su personaje hasta el punto de gustar sus gustos. Y así fue probando poco a poco: fish and chips, fuera de carta; roast beef, fuera de carta; coliflor hervida, fuera del bar; tráigame usted lo que quiera pero que sea anglosajón. Solomillo al whisky. Perfecto. Transcurrió la comida en silencio, porque don Germán auguraba que tendría que pagar la cuenta y calculaba mentalmente el montante. Fluffy miraba receloso a Guasón, quien había desentrañado sus actividades delictivas, y ahora sí que tenía que acabar con él, y Guasón, que no despegaba sus ojos de la ajada persona que se asaba lentamente en la plaza, al otro lado de la vidriera del bar, y por ello comía deprisa, impaciente, tanto que con el último bocado pidió permiso a la mesa, que son los comensales, no tanto el tablero y las patas, y, levantándose, salió por la puerta y se acercó a la misteriosa figura. Capítulo X. La transacción. Guasón llevaba unos 10 minutos hablando con un vagabundo en la plaza y, aunque la lectura labial no se encontrase entre las aptitudes de don Germán, había llegado a la conclusión de que estaban consumando una transacción de compra-venta. Había visto claramente cómo Guasón sacaba un frasco de cristal de sus abultados bolsillos y cómo el otro le respondía el gesto vertiendo una cascada de monedas en sus receptivas manos. Sobre todo lo sentía por Fluffy que, como loco más profesional y experimentado, juzgaba inaceptable aquel abandono de la escena. Había permanecido hundido en su silla, el rostro constreñido y la mirada suplicante, esperando con anhelante paciencia el retorno de su némesis. No se trataba así a un genio del crimen, hombre, por Dios. Todo un Moriarty, humillado de aquella manera por todo un Sherlock Holmes. Disculpen la tardanza, se excusó Guasón, ya de vuelta. Hay asuntos que no pueden esperar. Tiene los ojos llorosos, profesor. Debe de haberle entrado algo en cada ojo. Estoy bien, el humo del tabaco me irrita los ojos, replicó Fluffy, reteniendo las lágrimas al tiempo que se percataba de que no había ni una voluta de humo en todo el bar. ¿Qué ha estado haciendo? Era un amigo suyo. Indagó don Germán, siempre preocupado por su díscolo rebaño. No creo que sea el momento de hablar de trabajo, Watson. Nuestro invitado correría el riesgo de aburrirse. Mesonero. Traiga usted la cuenta, demandó Guasón, introduciendo una mano en su bolsillo con la clara intención de rascárselo. ¿Va a pagar usted?, preguntó el sacerdote con una mezcla de desconfianza y gozo. Naturalmente, Watson. Son 23,30, declaró el camarero. Aquí tiene, concluyó Guasón, esparciendo sobre la mesa una reproducción a escala de los Andes en monedas de 5 y 2 céntimos. Caballeros, he de ir al excusado. Discúlpenme unos instantes. Prácticamente había terminado el camarero de contar aquella cordillera pecuniaria cuando Guasón salió del baño y se encontró de bruces con un muy alterado Moriarty que, ojicargado y tenso, estruendó su huida al grito de: «Va a morir, señor Holmes. Quédese el cambio, mesonero, tenemos cierta prisa». «Faltan 10 euros», replicó este. «Pues va a tener usted que ser tan generoso conmigo como yo quería serlo con usted. Watson, no se duerma en los laureles. Es hora de demostrarle al mundo que nuestras aptitudes físicas no van a la zaga de nuestras capacidades mentales. Esta tarde me paso y le pago lo que falta», aseguró el sacerdote al camarero. Y, diciendo esto,
salieron los dos del bar en pos de Fluffy, que fingía un tirón en la pierna mientras esperaba que sus perseguidores tuvieran la bondad de perseguirlo. Capítulo 11, donde comienza a vislumbrarse que Fluffy no corre a tontas y a locas. Con los estómagos más pesados, el curioso trío transcurrió penosamente por las calles, como Riachuelo en agosto o Colegial en septiembre. Guasón, los bolsillos menos llenos, pero llenos, don Germán, la sotana igual de remangada y comenzando a maldecir su color negro, y Fluffy, tan al borde del colapso, tan pagando los rigores del chaqué y la sinrazón de vestir en el sur de la España del siglo XX las prendas del sur de la Inglaterra de finales del XIX. Paso de cebra en rojo. Pitos, conductores enojados. Hijos de puta, gilipollas. Y don Germán, perdón, perdón. Parece que se dirige a la estación de autobuses, aventuró don Germán el aventurero. Muy agudo, Watson. Lo ha deducido del hecho de que esté subiendo las escaleras de la entrada. No hace falta ser desagradable, se quejó el sacerdote. Tampoco hace falta señalar la obviedad, y usted lo ha hecho. Guarde su aliento para esas escaleras. Fluffy aprovechó la ventaja que sacaba a sus perseguidores para detenerse ante el panel de información e informarse. Hecho lo cual, esperó un poco hasta que su paciencia se aburrió y le obligó a acudir en busca de sus enemigos. A pocos peldaños del final de la escalera, aquel peculiar Watson echaba los higadillos sobre la misma, mientras un inaudito Sherlock Holmes le palmeaba la curvada espalda al son de sana, sana, culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. No debería usted comer patatas bravas en mitad de una persecución, Watson, le aconsejaba para el futuro nuestro cándido mendigo. Decepcionado, Fluffy tomó asiento en aquel último peldaño que coronaba la escalinata, girándose de cuando en cuando para echar un vistazo al panel de información. Todavía había tiempo. Caballero, se dirigió Guasón a un viandante que parecía interesarse, desde cierta distancia, por el sacerdote enfermo, ¿podría usted traer un poco de agua para mi amigo? Muchas gracias. ¿Ha visto, Watson? Todavía abunda la gente de bien en este tiempo de cambios. ¡Buah! Admitió don Germán, mitad hombre, mitad manguera. 3 minutos y 54 segundos más tarde, el buen samaritano enviado a por agua se presentó donde se le requería, portando una botella de medio litro. Muchas gracias, caballero, volvió a agradecerle el gesto Guasón. Beba a sorbitos cortos, Watson. Así, muy bien. Llevamos un día horrible, sabe usted. Se dirigió de nuevo al señor, pero, esta vez, con otra mirada, como menos olmesiana y más de mendigo. Acto seguido, sacando de su bolsillo un taquito de sus afamadas estampitas, continuó, estamos recorriendo la ciudad de un extremo a otro vendiendo estas imágenes. Recaudamos dinero para los niños pobres de aquí. ¿Quiere usted ayudar? El señor, que era de natural piadoso, viendo a un sacerdote implicado en la colecta y pasando tan mal e invertido trago en favor de los niños de aquí, no tuvo más remedio que pedir 3 estampitas a Guasón. Lo cual obligó a este último a cobrarle la misma cantidad en euros por cada una. Tiene usted que dejar de hacer eso, le reprochó el sacerdote, recuperando poco a poco el control de su esófago. Me va a matar de la vergüenza. No sé de qué me habla, Watson. Y si ha dejado usted de llover sobre las escaleras, deberíamos continuar con nuestra persecución. Creo que el profesor Moriarty comienza a desesperar. Centremos nuestros esfuerzos en él, o romperá a llorar en cualquier momento. Fluffy dio un respingo de alegría al verse perseguido de nuevo y, no muy deprisa, porque John Watson no parecía estar del todo recuperado, cruzó el vestíbulo de la estación, bajó por las escaleras mecánicas y se situó al final de la cola formada ante la puerta delantera del autobús estacionado en el andén 22. 3 personas más tarde, Guasón y don Germán se unieron a la fila. Capítulo 12, Crónica de un viaje Sevilla-Aznalcóllar. ¿A dónde? Preguntó el chofer del autobús. A Aznalcóllar, por favor, replicó Guasón,
reproduciendo la respuesta dada por Fluffy hacía unos instantes. 2 billetes, añadió. 2,40. Oh, deje en paz su cartera, Watson. En esta aventura viaja usted a gastos pagados. Su compañía bien vale un billete de autobús. Pagó Watson con las ganancias de su inmediata mendicidad y se internó en el pasillo del vehículo seguido del sacerdote. En los asientos de la izquierda, pegado a la ventana y escoltado por una señora que ocupaba, amén de su propio asiento, parte del de Fluffy, este trataba de ignorar a sus perseguidores infructuosamente. Profesor James Moriarty, exclamó Watson afablemente. ¡Qué coincidencia! Toda la vida sin vernos, y ahora no hacemos más que tropezar. Ya ve usted, replicó este, acurrucándose sobre el cristal. ¿Y qué les trae por aquí? ¿Hay algún delincuente en el autobús o han requerido su presencia en algún pueblo del Aljarafe? Lo primero, me temo, hay un delincuente a bordo, afirmó Watson, bajando un tanto la voz. Pero no conviene divulgarlo. Ya sabe cuán fácilmente se escandaliza la masa. Desde luego, desde luego. ¿Qué? ¿Pasamos pascales dentro o nos sentamos en el pasillo? Elevó su queja una señora que cargaba con 2 críos. Watson siguió adelante y tomó asiento cerca del pasillo, dejando a don Germán el privilegio de la ventana, porque tal vez así controle usted su fatiga. Ah, Watson, el transporte motorizado. El progreso, doctor, tirado por las mulas de la ciencia. ¿No le parece a usted fabuloso? ¿Qué quiere que le diga? Replicó el sacerdote, cuyo cerebro no cesaba de enviar órdenes directas y estrictas a su estómago para que se contuviese. Ya no me impresiona tanto como de niño. Pues parece entonces que solo los críos y los locos conocemos la importancia de las cosas. ¿Se está llamando loco a usted mismo? Preguntó don Germán, esperanzado, sabedor de que el reconocimiento del problema es el primer paso hacia la solución. Debo de estarlo para seguir al mayor delincuente del mundo hacia la celada que de seguro me tiene preparada. Ya arrancamos. Relájese y disfrute del ronroneo arrullador de la tecnología, declaró Watson, convidando a su amigo a disfrutar del peor remedio para su fatiga. Capítulo 13, Crónica de un viaje Sevilla-Aznalcóllar. Segunda parte. Apenas habían salido a la autovía cuando Watson abandonó la compañía de su fatigado colega en busca de la de un joven arrellanado en la butaca al otro lado del pasillo. Tras comprobar que el sujeto dormía, nuestro detective investigó el lánguido cuerpo de su nueva compañía en busca del punto de presión que lo reactivase. El ojo derecho casi parecía un interruptor de encendido. ¿Qué hace usted?, le apostrofó el sacerdote desde su asiento. ¿Quiere dejar a la gente en paz? Concéntrese en mirar por la ventana, Watson, o terminará vomitando sobre todos nosotros, sentenció Watson al tiempo que presionaba sobre el ojo del joven, con el mismo tacto con que se pulsa el timbre de una casa. Descabalgando los descomunales cascos que estribaban en sus orejas, el joven miró a su eficacísimo despertador. Caballero, tenemos que hablar de negocios. Fue lo último que oyó don Germán de boca de su compañero. A partir de ahí todo fueron susurros y la espalda de Watson haciendo de rechoncha mampara. Se sucedió el mismo trajín de manos, frascos de cristal e intercambio de dinero ya visto anteriormente. Luego de lo cual, Watson volvió con total naturalidad a su legítimo asiento. El sacerdote pudo comprobar que sus bolsillos habían menguado. ¿Me va a decir de una vez a qué se está dedicando?, le preguntó por enésima vez don Germán. Mejor que espiarme, le recomiendo que no pierda de vista al resto del pasaje. Moriarty jamás se mueve solo, y este autobús debe de estar infestado de sus agentes. Mientras usted perdía el tiempo inmiscuyéndose en mis asuntos, yo he distinguido a 5 de ellos. Ah, sí. Se mofó don Germán. ¿Cómo cuál? Como el chofer, por ejemplo, que no deja de mirarnos a través de su retrovisor. Salúdelo, invitó Watson, agitando su mano y sonriendo a los ojos reflejados en el espejo. ¿Lo ve? Ándese con 1000 ojos, Watson.
Este caso supera con mucho a todos los peligros que hemos atravesado juntos. No restarían 10 minutos para llegar al destino. Watson reparó en la pegatina de prohibido fumar estampada en la ventana. No había echado de menos el tabaco durante todo el trayecto, pero aquel cigarro tan humeante, tan envuelto en su aureola y investido con su banda roja, despertó de tal modo su entendimiento que no le cupo duda de que aquel icono advertía rotundamente: no se olvide de fumar. Obligado por la ley, nuestro anglófilo rociero rebuscó en sus bolsillos y, tras sortear 1000 trastos, nótese la hipérbole, sacó de ellos su pipa y un puñadito de tabaco marca colillas que me voy encontrando. Con el tiento y el cuidado impuestos por el traqueteo del vehículo, Watson cebó su pipa y, para horror de don Germán, prendió el tabaco de la cazoleta. ¿Pero qué hace? Aquí no se puede fumar. Tronó muy bajito el sacerdote. ¡Qué estupidez!, replicó el detective, envuelto en una nube de humo. ¿Cómo no se va a poder fumar en un vehículo que, de por sí, fuma? Además, esa pegatina desmiente su reproche. Esa pegatina prohíbe fumar. ¿No ve que el cigarro está tachado? No está tachado, Watson, no sea usted simple. Es una banda que lo dignifica, como la que llevan los alcaldes y las mises. ¿Ha visto usted a algún alcalde que esté prohibido? Toses, murmullos, surtido variado de quejas e insultos de dureza creciente, sentencias imperativas proferidas por voces incrédulas, porque el mundo ya no tiene fe, e iracundas, porque la tolerancia nos ha vuelto intolerantes. Y, al fin, voces del chofer con amenazas de paro aquí mismo y lo bajo a usted, pero el tráfico que imposibilita el cumplimiento de lo dicho hasta la entrada en Aznalcóllar, donde, efectivamente, detención total del vehículo, alzamiento completo del conductor y acercamiento del mismo hasta el asiento de Watson, que ve cómo Moriarty se levanta de su butaca y sale a escape por la puerta del bus, obligando a nuestro detective a tomar el bastón de un anciano y a empotrarlo en la frente del falso chofer, verdadero secuaz del profesor, y ya libre de amenazas, a usar al caído de alfombra y a continuar su carrera en pos del malvado y criminal delincuente. Capítulo 14. Sin noticias de Buah. Superado por todo lo ocurrido, don Germán se permitió unos instantes de parálisis sistémica. Acto seguido se apresuró a socorrer a la figura longitudinal que oscurecía el pasillo del autobús. Tras un breve análisis médico, traumatismo craneal, trazas de inconsciencia, el sacerdote encorvó su cerviz sobre el chofer al tiempo que su propio organismo sufría las consecuencias de tanto trajín, de tanta fatiga, preocupaciones, estrés, síndrome de la clase turista y, al fin, la fatiga de nuevo, descontrol esofágico, reflujo incontrolable, arcadas. ¡Buah! Todo sobre la cara del conductor, que despierta. Y ¡buah! De nuevo. Y don Germán, lo siento, lo siento. Pero hombre, no hable usted más, que cada vez que abre la boca sepulta un poco más al chofer. Salga a que le dé el aire. Ya salgo, ya salgo. Buah, lo siento, señora, lo siento, yo le pago el tin. Buah. Buah, mamá, el cura me ha vomitado encima, qué asco. Castigo de Dios, por no hacerle caso a tu madre. Y al fin en la calle, aire caliente, pero limpio. Respiración pausada, recuperación del control de los órganos en rebelión. Rebelión sofocada. Algo parecido a la paz, a la calma tras la tormenta, pero sin tormenta, calor insoportable. Ojalá llueva y Watson. Sin noticias del mismo. Capítulo 15, Vía Verde. Sobre el arcén frontero a la lava asfáltica, al paso exigido por las exiguas extremidades de Watson, al que más convendría rodar que correr, pero dejemos que avance y persiga a Fluffy Moriarty como mejor le plazca. Así continuaba la persecución, así, corre que te corre y resopla y algún flato y sudor en cantidad suficiente para llenar un acuario en el que ningún pez querría nadar. Pero, al fin, un cartel, Vía Verde de Aznalcóllar y, debajo del rótulo principal, algunas instrucciones básicas para usar la mencionada
no muy complicadas, señales acostumbradas de no arroje basura ni familiares mayores, el campo es de todos, espacio protegido por francotiradores, peligro, animales salvajes, sobre todo caballos y vacas, no dé de comer a los monos. Y Fluffy sortea el cartel y la puerta de entrada y se interna en la vía, la vista muy centrada en un puente que se alza a lo lejos y que hace que Fluffy se alegre y sonría con la más cruel de sus muecas malvadas. Capítulo 16, un tal Lucas. La tarde era un hecho y las calles lo aceptaban con resignación. Don Germán recorría Aznalcóllar en busca de su caro compañero, con la dificultad añadida de no tener a quien preguntar, pues el calor y el sopor de la hora tenían a los vecinos confinados en sus cuevas blanqueadas con cal. Al menos había logrado asentar su estómago, ayudado de un bebedizo áureo de cuyo nombre no quiero acordarme, Manzanilla. El sol comenzaba a perder protagonismo, importunado por un telón de nubes oscuras que lo sacaban de escena. Aún así, el calor era insoportable. Hombre, menos mal, exclamó el sacerdote, encontrando de golpe, al doblar una esquina, a un hombre de unos 30 años sentado sobre la acera. Disculpe, ¿no habrá visto usted pasar por aquí? Che. Para. ¿Qué modales? ¿Pretendés interrogarme? Vos, un completo desconocido. ¿Y si resulta que sos un ladrón, o un terrorista, o un peronista de la K? ¡Qué atrevimiento! ¿Cómo te llamas? Yo soy Lucas. ¿Viste qué sencillo? Ahora vos confías en mí, porque tengo un nombre relindo. Yo soy el padre Lozano, concedió el sacerdote, reprochando al cielo que le hubiese enviado a un argentino en su ayuda. Ya me di cuenta de que sos padre, replicó el tal Lucas, y de esos que no tienen hijos declarados. Sabes que sos el primer cura que encuentro en España. Fíjate que incluso pensé que los habían corrido del país durante la Segunda República. Aunque, claro, volvieron con el franquismo. Pero, luego me dije, de seguro que la democracia los volvió a sacar. Pues ya ve que no, contestó el sacerdote, mohíno. Es que en Argentina no hay sacerdotes. ¿Cómo no que los hay? Claro. Argentina es la sucesora natural del catolicismo. Seguro que algún día habrá un papa argentino. Es justo lo que necesitan ustedes, los católicos. ¿De veras? Seguro, afirmó el otro. Lo que molesta a la sociedad sobre ustedes es el mensaje de su organización. Y, claro, un papa no puede variar el mensaje, ¿viste? Porque ¿qué opinaría el fundador de la Iglesia? Pero, si el mensaje lo da un papa argentino, ¿quién se va a acordar del contenido cuando termine de hablar? Estupendo, cortó don Germán, tan molesto como impaciente. Le puedo preguntar ya lo que quería. Me estoy muriendo de calor. Es por las hormigas, aseveró Lucas. Están por todas partes y lo asfixian a uno. Si se las apartase así un poco de la cara, a lo mejor se refrescaba un poco. Aunque, claro, sería para nada, porque se le volverían a subir. No hay solución posible. Resignación. O aquellas nubes, que a lo peor descargan agua y se las llevan a todas por las alcantarillas. Don Germán centró su vista en el cielo. Sin duda presagiaba tormenta, uno de esos chaparrones veraniegos. Como no encontrase pronto a Guasón, la búsqueda se iba a volver inviable. ¿Viste? Volvió a la carga el argentino. Vienen negras. De seguro llueve. Yo que vos me colocaría boca arriba y que el agua barriese todas las hormigas de mi cuerpo. ¿Y cuál era su pregunta? Dale, no tengo todo el día, dale. Don Germán centró su mirada en los ojos de su interlocutor. Sus pupilas se hallaban muy dilatadas. Era más que probable que aquel individuo hubiera estado consumiendo algún alucinógeno. Aún así, decidió preguntarle. ¿Ha visto usted pasar por aquí a un hombre vestido de frac y a otro con una gorra rociera? El primero, alto y flaco, el segundo, bajito y gordo. Nada parecido. Pasó un dragón con una visera de contable y Dalí ablandando su reloj de pulsera,
pero nadie en frac, ni flaco ni gordo. Sácatelas de la boca, che. Si te llegan al estómago terminaste. ¿Viste? Ya te entraron. Sos hombre muerto. Claro, titubeó don Germán. Muchas gracias por todo, E.H. Ha sido usted muy amable. Nada, para servirle. Pero, mientras morís, padre, no le importaría ir zapateando hasta la tumba. Cada hormiga que aplaste será un paso dado hacia el invierno. Una vez hecha esta petición, Lucas permaneció mirando al sacerdote, complacido con cada uno de los pisotones que éste le regaló hasta desaparecer tras la esquina de su planeta. Capítulo 17, el problema final. El cielo emborregado, sin desemborregador a la vista, perseguidor y perseguido avanzaban por el desfallecido paraje sufriendo el tórrido bochorno. Un paso, otro paso y un calambre y un desierto en cada boca clamando por un trago hasta de agua. Fluffy Moriarty miraba con fijación el puente al que se acercaban. Guasón lo seguía a no pocos pasos de distancia, espacio que se acrecentó con el trabajo de la ascensión de cierto repecho que ocultó al perseguido durante unos instantes. Colmó Guasón la subida y, superado el cambio de rasante, apareció de nuevo ante sí su enemigo. Allí estaba Moriarty en toda su maldad, parado en medio del puente, centrados sus odiosos ojos en nuestro detective. Guasón se detuvo. El murmullo del río, tenue por la estación. El puente sin coto, sin barandilla ni pasamanos, pasarela sola, grisácea y estéril. Entonces lo supo, aquel era el final que su enemigo le había preparado. Ricardo, el pobre poeta muerto, le había leído años atrás aquel relato en que Sherlock Holmes y Moriarty se precipitan al vacío de las cataratas de Reichenbach, aún abrazados en la pugna. Holmes lograba sobrevivir milagrosamente a la caída. ¿Tendría él la misma suerte? Decidido a averiguarlo, Guasón accedió a la pasarela. Sherlock Holmes, profirió Fluffy con teatralidad, ante el acercamiento de su enemigo, al fin nos conocemos. Nos conocimos esta tarde, corrigió Guasón, flemático. Lo invité a usted a almorzar. Pero ahora me revelo en toda mi maldad. Ah, estupendo, profesor, mas su maldad nunca ha estado oculta a mis sentidos. Y eso es justo lo que nos ha traído hasta aquí, señor Holmes. Ha frustrado usted mis planes en demasiadas ocasiones. Siento simpatía por usted, no se lo negaré, pero nuestros talentos están enemistados. Dos hombres como nosotros no pueden coexistir. De modo que no me queda más remedio que exterminarlo, aseveró el villano con furibundo acento, al tiempo que lanzaba todo su cuerpo contra el de su oponente. Ambos quedaron enredados en una maraña de ofensas y golpes. Un trueno se oyó a lo lejos. Unas gotas llovieron cerca. Capítulo 18. Las tormentas también son para el verano. La lluvia se escurría a lo largo del reflejo que don Germán proyectaba en la ventana del autobús, de tal forma que de veras parecía que todo él lloraba. Hacía años que no vivía una tormenta veraniega como aquella, y, que él recordase, era la primera vez que le sorprendía una tan lejos de casa. Pero no era esto lo que le entristecía. Un poco de agua, mucha, no entristece a un cura tan acostumbrado a bendecir el líquido elemento. Y no era tanto tristeza lo que sentía, era angustia, inducida por la incertidumbre. Había perdido a su amigo, ¿y en qué tesitura? Solo pensar que Guasón estaba ahora ahí fuera, empantanado Dios sabe en qué agujero. No había logrado dar con él, y eso que había preguntado a todo al que había encontrado, incluso a unos críos que jugaban con globos de agua. No había dado resultado. Guasón y Fluffy parecían haberse transportado al fin a su propia dimensión, a la fantasía que los conjugaba. Desde aquella ventana en movimiento todo era oscuridad. O lo sería si no fuera por los rayos. Los rayos. Guasón llevaba puesta aquella gorra colmada de pines de metal. Una punzada amarga viajó de su cerebro a su corazón y de vuelta al cerebro. Imaginarse a su amigo fulminado por un rayo era más de lo que su católico espíritu podía soportar. ¿Cómo podía haberlo perdido? Cierto,
Guasón era pequeño y algo inquieto, pero, hombre, uno no va por ahí perdiendo amigos como si fueran pelotas de tenis. Si no le hubiera dado por vomitar en el autobús. No, no, no. El error no había sido vomitar, el error siempre había estado en su nula capacidad de disuasión. Guasón hacía con él lo que le venía en gana, llevándolo siempre a rastras a su antojo, sumergiéndolo en todo tipo de situaciones absurdas. Pero ¿cómo detenerlo? El vagabundo tenía la determinación de un Hércules, por mucho que luciese el aspecto de un Mario Bros jubilado. Con todo, él era el cuerdo de aquella relación y debería haberlo persuadido. Ahora estarían los dos en casa, secos y con un plato de sopa por delante, viendo por enésima vez alguna de las cintas de Sherlock Holmes. Guasón estaría encendiendo su quebrada pipa, con los ojos ilusionados por la película, en vez de estar quién sabe dónde, sufriendo las inclemencias del cielo. Aunque, tal vez, ¿por qué no?, Fluffy y Guasón hubiesen entrado en alguna casa, en algún bar en el que a él se le hubiese pasado preguntar, y estaban mojándose el gaznate muy a su sabor. Don Germán decidió quedarse con aquella idea. Y con ella siguió oteando la noche, ignorando que, a un par de kilómetros de distancia en la dirección en que miraba, la oscuridad daba paso a un puente sobre el que ya solo pisaban los pies de la tormenta. Capítulo 19. La última carrera siempre recorre el infierno. Corra, Holmes, corra. Vociferaba Fluffy en medio del estruendo. Previo aviso de nubes, lluvia fina y estertores, que el cielo también tiene sus consignas, siempre avisa y no es traidor. La tormenta había roto sobre los dos contendientes, obligándolos a base de rayos demasiado próximos a firmar una tregua momentánea. Ambos corrían por aquel infierno de truenos, barro, relámpagos y aquella lluvia que ennegrecía el mundo por su abundancia y concentración. Guasón sufría mayores dificultades. Cada vez que Fluffy se giraba, su perseguidor se hallaba, o bien rodando por el suelo, o hundido hasta la pelvis en algún cenagal de reciente generación. ¿Cómo puede usted tener las piernas tan cortas?, se quejaba Fluffy a su atorado oponente. Cualquier charco lo sumerge a usted hasta las rodillas. Corra, hombre, que nos va a freír un rayo. No sea usted ingenuo, profesor, replicaba este, haciendo grandes esfuerzos para emerger. Enterrarse es la forma más segura de sobrevivir a una tormenta. Pero, si tanto interés tiene en que lo persiga de nuevo y lo ponga entre rejas, ahora mismo salgo de aquí y ya. Un segundo, he perdido un zapato. Un rayo impactó muy cerca de Guasón justo en el momento en que éste levantaba muy alto su recién rescatada alpargata, otorgando un carácter muy épico al hallazgo. ¿Quiere darse prisa?, volvió a apremiarlo Fluffy. Ese rayo ha estado a punto de impactarle. Y creo que debería quitarse esa gorra. Está forrada de pines de metal. ¿Y no le parece que soy demasiado pequeño para atraer un rayo? Si me impactase uno me declararían el pararrayos más bajito del mundo. Listo, anunció Guasón el término de su operación de calzado. Corra, Moriarty. Aún tenemos asuntos que resolver. Busquemos un lugar seguro donde podamos matarnos a gusto. Siguiendo la misma dinámica, que el hombre no solamente tropieza 2 veces en la misma piedra, sino que también rueda por parecidos repechos y se embarra en parejos barrizales, Guasón y Fluffy lograron salir a carretera. No por correr sobre suelo firme y pavimentado se privó nuestro detective de enfrentar el suelo con sus narices. Como hombre amante del planeta Tierra, no perdía ocasión de abrazarlo. Tras unos 30 minutos de carrera discontinua por la cuneta, unas luces anticiparon la cercana presencia de edificios. Estamos de vuelta en Aznalcóllar, informó Fluffy, leyendo el cartel de bienvenida. Y ahí hay un bar, añadió Guasón, quien, si bien no sabía leer, distinguía el logo de la Cruzcampo con la celeridad con que un médico americano distingue a un paciente sin seguro. Entremos. Estoy seguro de que el entrar iba implícito en ahí hay un bar, profesor. Todas estas discretas razones cruzaban ambos enemigos frente a la puerta del bar, antes de que una voz proveniente del interior del mismo atrajese sus atenciones con estas palabras: profesor,
¿cómo ha tardado usted tanto en venir? Capítulo XX, la solución final. Manu, interceptó el dueño del bar a uno de sus camareros, prepara una mesa para los caballeros. ¿Los conoce usted, don Paco? Preguntó muy extrañado el tal Manu a su jefe. El delgado fue mi profesor de historia en la facultad. El otro no sé quién es. Pues tien lo dio un ojito de manicomio. Bueno, a ti eso ni fu ni fa. Les preparas una mesa, los sientas y los tratas como Dios manda, que este hombre me ayudó mucho en la carrera. No, si se nota, don Paco, porque estudió usted historia del arte y, con todos sus conocimientos sobre la materia, abrió este precioso museo en Herbio que servimos unas papas alioli esculturale. Ala, ajuy. Y además, como Herbio cocinero se llama Miguel Ángel, no te quiero decir ya, se alejó el camarero con su chirigota. Bajo estas premisas, Guasón y Fluffy fueron acomodados en una mesa tan buena como cualquier otra, y atendidos con toda la cortesía que Manu era capaz de brindar. Una vez sentados, el dueño se acercó a la mesa a rendir pleitesía a su antiguo maestro. Me alegra que se haya acercado usted por fin a mi negocio, profesor. Cualquier cosa que les falte, se la piden a Manu, agasajó el dueño a Fluffy con verdadero afecto. Este permaneció silencioso y expectante hasta que don Paco se hubo despedido para seguir con sus labores. Uno de sus secuaces, profesor. Preguntó Guasón a Fluffy. Eso parece, replicó el villano con desgana, sumergiendo un distraído dedo en el distendido líquido de su copa de Rioja. Sin duda esto forma parte de su plan. Me ha conducido usted a una ratonera, afirmó Guasón, estudiando de soslayo el local, tratando de descubrir secretos peligros. No sé qué decirle, Holmes, respondió Fluffy con creciente apatía. ¿Se encuentra usted bien, profesor?, inquirió nuestro detective asesor, advirtiendo el abatimiento de su enemigo. Lo encuentro a usted algo ausente. Fluffy no consiguió responder. En cambio, hundió un poco más el dedo en su copa y dio al traste con las compuertas de su lacrimal. Liberadas, las lágrimas no tardaron en humedecer tenuemente los contornos de sus marcados pómulos. Venga, hombre, lo exhortó Guasón, enternecido. No se ponga así. Cuénteme qué le ocurre. Para eso estamos los enemigos. No lo sé, comenzó a decir nuestro querido villano, es que todo me sale mal, ¿sabe usted? Soy un completo fracaso. La verdad es que mi plan para acabar con usted se ha ido al traste. Mi idea era que ambos cayésemos por ese puente abajo, y que ahí terminase todo. Pero ni eso he sabido hacer bien. Pero no se desanime, profesor. Ya habrá otras ocasiones de acabar conmigo. Ya, pero mire el día que hemos pasado. He tenido que esperarlo a usted cada 2 por 3 y, cuando al fin lo tengo donde quería, rompe a llover y salimos corriendo despavoridos. Deberíamos haber seguido peleando. No dejo de reprochármelo. Bueno, profesor, trató de tranquilizarlo nuestro cándido detective. Lo hecho está. No debe usted mortificarse por lo que ya no tiene arreglo. Otro día vamos los dos al puente y vemos lo que pasa. ¿Le parece? Es que no es solo eso, reargulló el criminal. Usted siempre está desbaratando mis planes. No puedo dar un paso sin que me ponga la zancadilla. Resulta de lo más frustrante. No valgo para nada. Siempre me derrota. Eso no es así del todo. No sea pesimista. Me ha vencido usted en multitud de ocasiones. ¿Y cuántas veces he resuelto el caso demasiado tarde? ¿Cuántas veces he resuelto el entresijo de sus maquinaciones cuando el mal era ya irreparable? Bueno, admitió el profesor con cierta satisfacción, eso es cierto. Alguna que otra vez sí que he triunfado sobre usted. Y no solo eso, volvió a la carga Guasón, decidido a devolver a su némesis el ardor delincuencial. Incluso en las ocasiones en que yo he resultado vencedor, sabe cuánto esfuerzo me ha costado. Recuerda el asunto aquel de la mansión Copper Beches. Me llevé toda la semana sin pegar ojo.
No me diga. Si le digo, sí. Y no crea que no descubrí su cerebro planificador detrás de aquel asunto de los Baskerville. Oh, bello asunto aquel. Pero lo entorpeció usted. Pero estuvo a punto de costarnos la vida al doctor Watson y a mí. Y nos trajo tan de cabeza que dudé de si conseguiríamos resolverlo. ¿De veras? Preguntó Fluffy, gratamente sorprendido. Y, tanto. ¿Y sabe usted la cantidad de noches que he pasado en vela, fumando una pipa tras otra en mi estudio, tratando de desentrañar sus tejemanejes? Muchas. Más de las que puedo recordar, afirmó Watson, complaciente. Oh, vaya. Exclamó el villano, maravillado ante su buen hacer el mal. Ya se le ve a usted más animado, se congratuló nuestro héroe. En efecto. Y se lo debo a usted, señor Holmes. Nunca había visto el asunto desde esa perspectiva. Sin embargo, no podría dejar que me saliera con la mía más a menudo. Mucho me temo que no, profesor. No abandonaría la diversión de medirme con usted ni por todo el oro del mundo. Tanto placer le producen mis desafíos. No sé qué haría sin ellos, respondió Watson levantando en alto su copa, en espera de que su enemigo culminase el brindis. Salud. Exclamó al efecto. Salud. Repitió Fluffy, henchido de una alegría tal que toda resistencia resultó vana, y sus malvadas ideas fueron apartadas por un incipiente estribillo. Always look on the bright side grados Fahrenheit life. Fifiu, fifiu, fifiu fifiu. Capítulo XXI, en el que don Germán no encuentra consuelo, al tiempo que Fluffy y Watson sí lo hallan. Entretenido en recibir toda la gracia del cielo en forma de gruesas gotas de lluvia, don Germán contuvo su amargura hasta cruzar las puertas de su casa. Uy, uy, uy. Vienes empapado. Lo recibió su hermana Sara, acaso tan preocupada como él. ¿Pero dónde has estado? Toda la tarde en vilo. Esto no se le hace a una hermana. Cámbiate rápido, que te vas a resfriar. ¿Ves? Ya toses. Pero, vamos, que esto no me lo haces más, He perdido a Pedro, espetó de súbito el sacerdote. Al enano. Especificó Sara. Y, captando al punto la angustia que embargaba a su hermano, prosiguió diciendo, bueno, no te preocupes. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo que lo has perdido? Don Germán resumió la locura de día que había vivido junto a Watson y cómo lo había perdido de vista en el autobús al sobrevenirle aquella inoportuna arcada. Y ahora estará temblando bajo la lluvia o si no dónde, pobre hombre, y todo por mi culpa, por irresponsable. Debería haber seguido buscándolo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque podía imaginarse la conversación con la policía si llamaba para denunciar la desaparición, todo muy complicado. Hola, llamó para denunciar la desaparición de Pedro Gómez. ¿Es familiar suyo? No, pero vive en mi casa. ¿Es su inquilino? No exactamente, lo tenemos acogido. ¿Es su pareja sentimental? No, por Dios. ¿Y cuándo lo vio por última vez? Esta tarde. ¿Y qué estaba haciendo? Persiguiendo al profesor Moriarty. Es complicado, sabe. De todas formas, aún no habían transcurrido las 48 horas necesarias para darlo por desaparecido, de modo que sería pasar un mal trago para nada. Ya duchado y pijamado, don Germán se sentó en la salita. Casi de forma maquinal, encendió el televisor, pero nada de lo que veía o oía traspasaba el muro de su preocupación. ¿Quieres cenar algo? Le ofreció su hermana. Te vendrá bien comer. No creo que me entre nada, Sara, muchas gracias. Acuéstate, anda. Yo me voy a quedar esperando a que llegue. Y así comenzó la larga noche de vela y ayuno para el sacerdote. Mientras tanto, lejos de allí, ignorando la angustia de su amigo, Watson seguía levantando copas y vaciando botellas con su archienemigo. Capítulo XXI, la misiva de Moriarty.
Pedro Guasón despertó en la misma habitación en la que había abandonado su cuerpo al sueño y a la embriaguez hacía unas horas. Rápidamente se giró. La otra cama estaba vacía. Recordaba haber entrado en el dormitorio con Moriarty, pero él se había quedado dormido antes de que el otro siquiera se desvistiese para meterse en la cama. Paseando su mirada por la habitación encontró un papel doblado encima de la mesita de noche. En la cara visible se podía leer algo. Se podía, quienes pudieren, claro. Pero Guasón no se encontraba dentro del nutrido grupo de los pudientes. De modo que, tras constatar que el papel no contenía dibujos explicativos, decidió buscar ayuda. Se vistió con la dificultad añadida que imprime la resaca, y abandonó la habitación. Al otro lado del pasillo reconoció el cuarto de baño que había utilizado la noche anterior y, internándose en él, hizo sus necesidades, que no eran pocas. Bajó a la cocina. Buenos días, don Paco, saludó Guasón al secuaz de Moriarty que tan amablemente los había conducido la noche anterior desde su bar a su propia casa. Deje que le diga que tiene usted un escondrijo precioso. Sí, titubeó don Paco, abandonando el periódico para otro rato, un rato en el que, por ejemplo, no hubiera un loco en su cocina. Muchas gracias. ¿Ha dormido usted bien? Envidiablemente. Café. Le ofreció el exalumno de Fluffy, levantando su propia y humeante taza. No, muchas gracias. He de darme prisa. Mi colega el doctor Watson debe de estar intranquilo. Sin embargo, hay otra cosa que puede hacer por mí. He encontrado este papel en mi mesita de noche y, como estoy en su casa, no me atrevo a leer ni una sola letra hasta que sepa a ciencia cierta que va dirigida a mí. ¿Sería usted tan amable de comprobarlo?, demandó Guasón, tendiéndole la carta. Sí, por supuesto, aceptó el interpelado. Por cierto, antes de nada, interrumpió Guasón, quizás sea mucho pedir. Sé que las organizaciones criminales tienen sus propias normas, pero ¿sabe usted dónde está su jefe? No estaba en su cama cuando he despertado. ¿Mi jefe?, preguntó don Paco extrañado, mientras tanteaba el folio entre sus manos. Yo no tengo jefe, soy el dueño del restaurante. Oh, vamos. En fin, entiendo sus reservas. Me refiero al profesor. Ah. A don Pedro, se refirió a Fluffy por su nombre, cosa que habría entristecido sobremanera a nuestro eventual villano de haber estado presente. Se marchó anoche. Dijo que para él resultaba de la mayor importancia despertar en su casa. Creo que la carta es suya. Nadie más ha entrado en la habitación. Pero la firma. Profesor James Moriarty. Naturalmente. ¿Y a quién va dirigida? Al señor Sherlock Holmes, de la calle Baker, replicó el otro, anonadado. Servidor. ¿Y qué dice? ¿Quiere que se la lea? Ardo en deseos de que lo haga, replicó Guasón, mientras aprovechaba que el lector centraba la vista en la misiva para apropiarse de su taza de café. Querido Sherlock Holmes. Esta noche me ha hecho darme cuenta de la cantidad de tiempo que llevo haciendo el mal y del poco provecho que he sacado de ello. Hacía tanto que no disfrutaba de un trago con los amigos. Y, fíjese usted, que el disfrute ha venido de la mano de mi peor enemigo, usted. Todos estos años me he dejado llevar por mis inclinaciones malvadas, abandonándome a ellas, olvidando todo lo virtuoso y amable que hay en la vida. Quiero pasar mis últimos años en paz. He pensado escribir a mi antigua universidad para que me readmitan. No creo que desprecien, por muy oscuro que sea mi pasado, un talento como el mío. De modo que el triunfo es suyo, señor Holmes. Vencido por última vez, me retiro del cuadrilátero abatido. Enhorabuena. ¿Eso es todo?, preguntó Guasón transcurridos unos segundos de silencio. Hay una postdata, replicó don Paco. Oh, tómese la libertad de leerla, joven. Dice, por favor, dígale a su anfitrión que queda libre de todas sus funciones y que todos nuestros proyectos criminales quedan anulados. No lo entiendo,
confesó el aludido, al término de la carta. Pues que se acabó el crimen para usted, señor, declaró Watson. O, al menos, que la organización a la que usted pertenecía, comandada por el más brillante criminal que el mundo haya visto, ha dejado de existir, sentenció Watson, emocionado, luciendo una triste sonrisa que despedía a esa parte de su ser que, a pesar de haber triunfado sobre Moriarty, era engullida por los abismos de las cataratas de Reichenbach. Epílogo. Entristecido y turbado, Pedro Watson cruzó la puerta de su casa. Lo recibieron Sara y don Germán, el uno aliviado, quitándose un gran peso de encima, y la otra volviendo a sentir el mentado peso, y sorprendida de recibirlo con gusto. ¿Pero qué ha estado haciendo usted, por el amor de Dios?, exclamó don Germán. Casi me mata del disgusto. He vencido a Moriarty, Watson. Eso he estado haciendo, declaró Watson con toda la tristeza del mundo pintada en sus pupilas. Eso es algo bueno, ¿no?, preguntó el sacerdote, percibiendo precozmente el abatimiento de su compañero. No lo sé, Watson. No lo sé. Don Germán se alarmó. Era la primera vez que su inquilino declaraba ignorar algo. ¿Pero por qué?, le preguntó, al tiempo que tomaban asiento en la salita acostumbrada. ¿Qué puede haber de malo en derrotar a un enemigo? Pues prácticamente lo mismo que hay de malo en vencerse a uno mismo, Watson, tiene de malo que ya no son necesarios los talentos propios. Bueno, habrá más delincuentes en la ciudad, ¿no?, repuso el sacerdote. Ninguno que suponga un desafío a mis capacidades, me temo. Nada que no pueda solucionar Lestrade. Durante buena parte de la mañana, don Germán puso todo su empeño en animar a su amigo, comprendiendo al fin que la locura de éste no era tanto una enfermedad sino un remedio, un combustible sin el cual Watson sería incapaz de afrontar la anodina realidad que lo albergaba. Poco antes del mediodía, a don Germán se le ocurrió invitar a su amigo a almorzar fuera, pensando que lo animaría el ambiente dominical. El traqueteo estaba repleto. Saludaron a los clientes habituales y se sentaron a una mesa alta, acompañados de Paco y de don Manuel. Allí, a un ladito, don Germán reconoció a Fluffy, e incluso se lo hizo saber a su compañero, por ver si éste se animaba al ver a su deseado enemigo resurgido de sus cenizas, pero Watson no lo reconoció porque Fluffy ya no era Moriarty, sino Cole Porter que, con el descaro y la sofisticación de los años 20 tocaba Let's Do It, mientras sonreía a su deleitado público. A la tarde volvieron a casa. Ya desanimado, contagiado del humor derrotista de su amigo, don Germán encendió el televisor en busca de un tiempo muerto. Haciendo zapping, una melodía pareció animarlo levemente. ¿Qué es esto, Watson?, preguntó Watson, sorprendido por el repentino contento de su colega. Es una serie, explicó don Germán mientras las letras de los créditos de entrada se sucedían al son de la cabecera. Trata sobre un médico que diagnostica casos que nadie más consigue resolver. Está muy bien. Está inspirada en, y en esto su voz se ralentizó al tiempo que su cerebro se percataba de que, tras terminar aquella frase, nada volvería a ser lo mismo. Sherlock Holmes, dijo al fin. Watson abrió los ojos hasta hacer desaparecer sus párpados. La melodía de la cabecera agotó sus últimas notas para dejar paso a una sola palabra pronunciada a la par que se plasmaba en la pantalla. House. Felipe Santa Cruz. El vagabundo que se creía Sherlock Holmes. Pedro Gómez, más conocido por Pedro Watson, es un vagabundo sevillano que alberga la absoluta certeza de ser el mismísimo Sherlock Holmes. Por ello, cuando se entera de que uno de sus más queridos benefactores ha sido hallado muerto, no se resigna a dejar la investigación del caso en manos de las autoridades. Ayudado por un pobre sacerdote al que confunde de continuo con John Watson, Pedro Watson comienza a tejer una implacable red en la que atrapar a los culpables de la muerte de su bienhechor. El vagabundo que se creía Sherlock Holmes es la primera entrega de la trilogía Mi querido Watson, una serie trepidante, que mezcla el humor más ingenioso con el misterio, el suspense y los razonamientos propios del género detectivesco. Rutinas.
Te presento Rutinas, un libro compuesto por 61 relatos cortos donde el humor absurdo se mezcla con fantásticos protagonistas y pintorescas historias. Así, por ejemplo, conocerás a un señor que viaja vía email, a un vagabundo que, pizarrita en mano, puntúa a los transeúntes que cruzan su trocito de mundo, a Fluffy, un excatedrático que despierta cada día siendo un personaje diferente, recibirás lecciones de odio profesional, aprenderás el protocolo a seguir ante la enfermedad y otras muchas historias tan absurdas como entrañables. Déjate invitar al lado divertido y ágil de la literatura. De un solo trago. Yo nunca he sabido beber ni tampoco amar, pues saber amar es no hacerlo nunca de veras, y saber beber es privarse de ello a menudo. Así habla de sí mismo Pedro Calleja, un escritor en horas bajas que escribe su autobiografía mientras decide si su vida continúa mereciendo la pena. Ante sus ojos pasarán sus primeros libros, sus viajes, sus noches en vela y, sobre todo, el largo e intenso romance vivido con Irene, la cautivadora filóloga con quien corregía sus novelas. Tras el éxito alcanzado con su anterior novela, El vagabundo que se creía Sherlock Holmes, Felipe Santa Cruz vuelve a la carga, en esta ocasión, con una novela romántica tintada de negro y rojo.